Cielos abiertos para la gran cosecha. Cielos abiertos para la gran cosecha. Y quiero pedirles, si son tan amables, de ponerse de pie en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y quiero que abran sus Biblias. Vamos a leer dos pasajes. El primero se encuentra en Joel capítulo 2, versos 21 al 29. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Y luego dije Joel capítulo 2 verso 21 al 29, y luego vamos a ir a Marcos capítulo 7 versos 31 al 34. Dice así en el nombre de Jesús: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, iglesia, esta es la octava, ¿verdad? Décima, iglesia, la décima. Ustedes también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Pero también hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Esa frase es clave: como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que en medio de la iglesia estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y el verso 28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vos profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Y en Marcos capítulo 7 verso 31 al 35 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, y pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata. Diga conmigo: Efata, que quiere decir sé abierto. Al momento fueron abiertos los oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Aleluya. Cierre sus ojos y dígale: Jesús, necesito oír tu voz en esta noche, Señor. Yo sé que tú tienes una palabra para todos nosotros. Necesitamos tu palabra, necesitamos escuchar tu voz. Háblanos, que nuestro corazón se pueda sensibilizar a tu palabra, Señor. Y que tu palabra sea como el martillo que quebranta la piedra, Señor Jesús. Que sea como la lluvia que riega la tierra y la hace germinar y dar frutos y producir en abundancia. Que tu palabra pueda producir en esta noche, Señor, arrepentimiento. Que pueda producir salvación. Que pueda producir gozo. Que pueda producir restauración. Que pueda producir avivamiento, Señor, en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te rendimos toda la gloria, Señor.
Aleluya, amén, amén. Dando un gloria a Dios, puede tomar su asiento, estimado hermano y hermana. Quiero enseñarles este tema en este día. Pero para poder examinar o para poder experimentar la gloria de Dios en nuestra vida, necesitamos que los cielos estén abiertos sobre nosotros. Pero debemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué significan los cielos abiertos sobre nosotros? Y otra pregunta sería: ¿qué hace que los cielos se abran o se cierren en nuestra vida? Porque a veces hay cosas que hacen que los cielos se cierren. ¿Y qué pasa cuando los cielos se abren? Son algunas de las preguntas que quisiera responder en esta enseñanza, en este mensaje. En el pasaje que leímos en Marcos capítulo 7, versos 31 al 35, dice que trajeron a Jesús un sordo y tartamudo. No era mudo, era tartamudo. Este hombre no era completamente mudo. Esto significa que tampoco era completamente sordo. O sea, que sí podía escuchar algún sonido, pero había alguna distorsión en su sistema auditivo. Y quizás por eso no podía pronunciar bien las palabras y por eso entonces tartamudeaba. El verso 34 dice: Jesús, levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, que quiere decir sé abierto. Ahora, yo me pregunto, ¿a quién le dijo Jesús esta frase, esta palabra, Efrata? Sé abierto. ¿Fue esa declaración dirigida al hombre que estaba sordo y tartamudo? ¿O más bien esa declaración fue dirigida hacia alguien más? Tenemos que preguntarnos, hacernos esa pregunta. Porque si hubiese sido al hombre sordo, él debía haber dicho: sean abiertos. Hablando acerca de los oídos, usando el verbo en plural, refiriéndose a ambos oídos de este hombre. Pero dice que Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: sé abierto. Quiere decir que no fue al hombre sordo y tartamudo que Jesús le habló. Aleluya. Era algo más poderoso, algo más grande, algo más extraordinario. Era una declaración de autoridad al cielo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Porque Jesús tenía autoridad en el cielo y en la tierra. Su palabra era un decreto que tenía que cumplirse. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿por qué Jesús le habla al cielo? Primero, debemos entender que la Biblia habla de varios sentimientos. Hizo que los cielos se cerraran. Y desde entonces el ser humano quedó a merced de Satanás y de sus demonios. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Desde entonces los cielos están cerrados. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, para que los cielos se abran como antes estaban abiertos, se necesitan dos cosas. Número uno, que alguien restaurara la comunión original que había entre Dios y el ser humano.
Y número 2, que alguien recobrara la autoridad perdida sobre el segundo cielo. ¿Recuerdan lo que dije? Cuando Satanás fue destituido con sus demonios, fue enviado al segundo cielo. Entonces alguien tenía que recobrar la autoridad perdida sobre el segundo cielo. Por eso en Mateo capítulo 28 verso 18, después que Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos, y dice la palabra del Señor que los discípulos se postraron y lo adoraron, Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso Pablo también dice que Jesús está sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo gobierno, sobre todo poder, sobre todo señorío. Alabado sea el nombre de Jesús. Él tiene poder en la tierra, en el primero, en el segundo y en el tercer cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y en el pasaje de Marcos que leímos al principio, dice que Jesús gimió. Diga por favor, gimió. Aleluya. Jesús gimió. Cuando tú gimes es por un dolor que tú sientes. En este gemido Jesús estaba mostrando su dolor por el pecado del ser humano y por la condición del ser humano. Y cuando Él dijo: sea abierto, Él estaba ejerciendo su autoridad sobre el segundo cielo que se había cerrado en la vida de aquel hombre y de muchos hombres y mujeres el día de hoy también. En Deuteronomio capítulo 10 verso 14 dice: de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Aleluya, gracias a Dios que nosotros creemos que Jesús es el mismo Jehová o Yahvé, como usted le quiera llamar, del Antiguo Testamento. Por eso Primera de Juan 2:20 dice: porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el Dios de los cielos y de todas las cosas que hay en ella. Y en el Salmo 78 verso 23 dice: sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, estimado hermano y hermana, en Cristo Jesús los cielos se abren para que tú y yo podamos tener acceso a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Por eso cuando nosotros clamamos, cuando levantamos nuestras manos, cuando invocamos el nombre de Jesús, los cielos se abren y la gloria de Dios desciende. Alabado sea el nombre de Jesús. Los cielos abiertos no es otra cosa que la gloria de Dios derramándose sin interferencias. Aleluya. Entre el cielo y la tierra. Es el fluir de la presencia de Dios libremente sobre la tierra. Los cielos abiertos significa que no hay nada que pueda impedir la manifestación del poder de Dios sobre un hombre, sobre una mujer, sobre una familia, sobre una iglesia, sobre la iglesia décima de Managua, sobre un pueblo, sobre una nación. Por eso la iglesia tiene que clamar para que los cielos se abran sobre este barrio, sobre esta ciudad, sobre esta nación. Que se abran los cielos y que la gloria de Dios descienda.
Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero a veces los cielos se abren para traer juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra se abrieron los cielos y descendió fuego sobre Faraón. En el diluvio, en Génesis capítulo 7 también nos dice que los cielos se abrieron por juicio sobre la tierra. Los cielos abiertos sobre la vida de una persona es cuando no hay nada que pueda estorbar su comunión con Dios. Sin embargo, hay cosas que sí pueden cerrar los cielos y cortar nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, el pecado, la desobediencia, la rebeldía, el orgullo, la idolatría, la vanagloria, y usted sigue añadiéndole a esa lista estas y otras muchas cosas más. Causan una interferencia entre el cielo y la tierra. En Deuteronomio capítulo 28 versos 15 y luego el 23 al 24 es una palabra fuerte que Dios le dice al pueblo. Y dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de tus pies de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Qué terrible, ¿verdad? La desobediencia. Pero en Jesús, estimado hermano, en su gracia, en su amor, en su misericordia, aleluya, en Jesús los cielos están siempre abiertos. Mire lo que dice Mateo capítulo 3 verso 16. Dice: Jesús, después que fue bautizado. ¿Por qué Jesús se bautizó? Jesús se bautizó en obediencia, dice, para que se cumpliese lo que estaba escrito. Él se sometió a la voluntad de su Padre. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era una paloma, pero se miró y venía sobre él. Y en Juan capítulo 1 verso 51 dice: y Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben. Esto es interesante, hermano. Dice que suben, no dice que bajan, sino que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahorita yo le voy a explicar por qué dice eso. Cuando un hombre y una mujer están en Cristo, siendo parte de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, entonces la autoridad de Cristo está sobre ese hombre, sobre esa mujer. Por tanto, si tú estás en Cristo, si fuiste bautizado en su nombre, entonces en tu vida no puede haber interferencia, aleluya, entre ti y el cielo. No hay interferencias. El segundo cielo, donde están los demonios, no se puede interferir, no se puede interponer entre tú y Dios, entre el trono de Dios y tu vida. No hay interferencias. Por eso Hebreos capítulo 4 versos 14 al 16 dice: por lo tanto, y ya que en Jesús
el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tengamos nuestra profesión, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos su ayuda. O sea, nosotros podemos entrar al trono de la gracia. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Y no puedo por el tiempo meterme mucho en eso. Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice: después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Era solamente una, estimado hermano, aleluya. Ojalá hubiesen muchas puertas para poder entrar y acceder al cielo, pero la Biblia me dice que es una. Había una puerta en el cielo, abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y en Juan 10:9 Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y después más adelante él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero mire lo que dice en Génesis capítulo 10, 28. Jacob miró los cielos abiertos también. Pero algo interesante sucedió en esta historia. Génesis capítulo 28 versos 10 al 17 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabeza, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Diga conmigo: apoyada en la tierra. Y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían, igual que con Jesús. Usted ve el mismo patrón. Subían y descendían. Yo pregunto: ¿dónde están las llaves para que se abran las puertas de los cielos? ¿Dónde están esas llaves? Necesitamos llaves. Las llaves sirven para abrir y para cerrar. Las puertas sirven para dar acceso, para entrar y para salir. Pero se necesitan las llaves. De nada sirve la puerta si no tienes las llaves. Pero entonces, ¿dónde están las llaves? En el pasaje de Génesis 28 que acabamos de leer, nos hablan de las puertas de los cielos. Aleluya. Pero nos habla de una escalera. La escalera sirve para conectar un lugar con otro lugar, un nivel con otro nivel, una dimensión con otra dimensión. Aleluya. Pero la escalera estaba apoyada en la tierra. Quiere decir que la clave, la llave para abrir los cielos está en la tierra y no en el cielo. No está en el cielo, está aquí en la tierra la llave. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 16 verso 18 al 19: y yo también te digo, le dijo a Pedro, sobre esta roca, hablando sobre la declaración que había hecho Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y después le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares aquí en la tierra será desatado también en los cielos, y todo,
Aleluya. Lo que desatares en la tierra también será desatado en los cielos. Quiere decir que la llave está en la tierra. Alguien tiene las llaves y está en la tierra. Entonces en Mateo 16, Pedro representa a la iglesia, a quien Jesús le ha dado la autoridad para atar y desatar. Dígale a su vecino, por favor: estimado hermano, hermana, usted tiene la autoridad para atar y para desatar. Todo lo que la iglesia ate o desate aquí en la tierra será atado y desatado en los cielos. Aleluya, porque lo que vino Jesús a hacer es a restaurar la autoridad que el hombre y la mujer habían perdido. Aleluya, pero en Cristo, estimado hermano y hermana, hemos nosotros recuperado esa autoridad. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree en esta noche? ¿Alguien cree que tiene la autoridad? Aleluya, dígale a su vecino: tú tienes la autoridad, tú tienes el poder. El poder está en tu boca para atar, para desatar. El poder para dar vida y para dar muerte, para bendición y para maldición. Tú tienes el poder, iglesia. Aleluya. Por eso yo quiero pedirles que ustedes desaten el día de hoy una palabra de bendición sobre este barrio. No se quejen, hermanos, no se quejen del barrio donde Dios los ha puesto, donde Dios los ha llamado. No se quejen del templo, no se quejen de nada. Desde ahora en adelante, hablen con autoridad, con gratitud, porque cada vez que Jesús hacía un milagro, Él hablaba con gratitud y con autoridad. Alabado sea el nombre de Jesús. En Primera de Reyes, capítulo 17 y verso y 18, dice que Elías oró y los cielos se cerraron, dejó de llover, porque Elías venía sobre él el Espíritu Santo de vez en cuando, y cuando venía lo aprovechaba. El Espíritu Santo lo visitaba. Pero a mí y a usted, hermano, el Espíritu Santo no nos visita. Está dentro de nosotros, está morando en nosotros. Pero nos hemos acostumbrado tanto que ya no lo valoramos, ya no lo apreciamos, ya no lo reconocemos. Y tenemos que hacer una campaña de 40, 50 días de oración para reconocer el poder que está dentro de nosotros, que lo podemos sentir los 155, 65 días del año. Aleluya. Aleluya, pero Elías, reconoció ese poder, esa autoridad, y cuando él oraba, los cielos se cerraban. Pero después él volvió a orar y los cielos se volvieron a abrir y descendió lluvia de los cielos. Elías oró otra vez, pero ya no descendió lluvia, ahora descendió fuego del cielo. Aleluya. Y el fuego y la lluvia son elementos de juicio, pero también el fuego y la lluvia, aleluya, son elementos que representan la presencia de Dios en medio de su pueblo. Aleluya. Representan al Espíritu de Dios derramándose sobre nosotros. Esto lo vemos en la experiencia de los discípulos en el Pentecostés,
en Hechos capítulo 2, que dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos como nosotros, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Alguien diga fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero también en Éxodo 13 nos habla de que en el desierto Dios los acompañaba a través de una columna de fuego. Ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba la gloria de Dios acompañándoles. Y en Joel, en el libro del profeta Joel, nos habla de los cielos abiertos y de 3 tipos de lluvia. Ya voy casi concluyendo. 3 tipos de lluvias. Joel 2:23. Mire lo que dice: vosotros también, hijos de Sión. Nosotros somos hijos de Sión por la fe, hermanos. Por la fe en Jesucristo. Alegraos y gozaos en Jehová, en Yahvé vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. ¿Cómo era la lluvia del principio? Era un rocío que cubría la tierra. Génesis capítulo 2 verso 6. Era un vapor, dice, que cubría toda la tierra. La primera lluvia a su tiempo nos habla de un tiempo, un día específico, un día preciso, determinado, predeterminado por Dios. Es lo que encontramos, ponga atención a esto porque es importante, es lo que encontramos en Hechos capítulo 2 verso 1, cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés. La palabra día ahí viene del griego kairos, que significa un tiempo indicado por Dios, un tiempo establecido por Dios. El día de Pentecostés. Esa es la lluvia primera. Luego viene la segunda lluvia, que es la lluvia temprana. Estos son las lloviznas esporádicas con periodos de sequía. Son las lluvias del Espíritu que ha habido a través de toda la historia de la iglesia. En diferentes lugares Dios se manifestó con su Espíritu Santo, pero no fue como la primera lluvia en el día de Pentecostés. Pero hay una promesa de una tercera lluvia. La tercera lluvia, la lluvia tardía. Dice, como al principio. Esa es la palabra clave. Como al principio. Es la lluvia constante y permanente, que viene poco antes de la siega. Y la siega es cuando se recogen la gran cosecha. Y después de la gran cosecha, entonces vendrá la segunda venida de nuestro Redentor. Deuteronomio 11:14 dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerán su grano, recogerás tu grano, tu vino y tu aceite.
Deuteronomio 28:12 dice: y abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Pero Santiago, mire lo que dice Santiago, capítulo 5, versos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, por ley natural, antes de darse la siega o cosecha, debe aparecer primero la lluvia tardía. Todo agricultor sabe eso. Antes de una gran cosecha debe aparecer un derramamiento de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Solo esa lluvia tardía puede ablandar los corazones de hombres y mujeres para que acepten el mensaje del Evangelio. La iglesia tiene que prepararse, hermanos. Porque si esto se cumple, ustedes no van a caber en este edificio. Van a tener que hacer 2 cultos, 3 cultos, yo no sé cuántos cultos van a tener que hacer. Porque esto se va, si la iglesia lo cree, esto se va a cumplir. Por eso Dios está despertando lo que es la visión celular, porque no hay otra manera de retener tanta gente que va a venir a la iglesia. No hay forma. En las casas, en las células. Aleluya. El liderazgo se va a multiplicar. Aleluya. No hay otra manera. Hoy más que nunca necesitamos que los cielos se abran y que la gloria de Dios se manifieste. Necesitamos que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, porque el Señor viene pronto a levantar una gran cosecha. Aleluya. Pero debemos hacer lo mismo que hizo Jesús para que los cielos se abrieran. 2 cosas. Tenemos que estar sujetos, sumisos, sometidos a la palabra de Dios. Sometidos a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Nuestra voluntad siempre va a estar en oposición a la voluntad de Dios, siempre. Por eso cuando Jesús llegó al Getsemaní, Él oró y dijo: Padre, que no se haga mi voluntad. Quiere decir que su voluntad no era estar ahí. Que no se haga mi voluntad. Si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. Si hay otra forma, si hay otra manera, si hay otra opción para poder salvar a la humanidad, Señor, vamos a usar esa otra forma. Pero al final Él dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Dios quiere una iglesia que esté sometida a su voluntad, una iglesia que esté sometida a su palabra, una iglesia que haya aprendido a negarse a sí mismo.